Evelyn Méndez. Bien. Inge, también está Roquel y Lares. Se acaban de agregar porque primero me dijo 2. ¿Qué está pasando ahí? Es que estamos cerca, Inge, y a ellos se les fue el internet. Quiero escucharlos ahí desde su micrófono. Buenas tardes, Inge. Muy bien. Perfecto. Bueno. Entonces vamos a comenzar. Muy bien. La vez pasada estuvimos viendo un contexto de lo que se trata de lo que es sanidad animal y si se dan cuenta, pues no solo se enfoca en sí a los animales, sino también todos los que interaccionan, ¿verdad? Hablábamos también del grupo de enfermedades zoonóticas, por ejemplo, que prácticamente les hice la recomendación de tomarlo muy en serio porque a veces lo descuidamos, a veces generalmente tenemos, nosotros como agrónomos decimos que no le tenemos a todo o a nada, ¿no? Esto es de considerarlo mucho porque puede ser que nos pueda pasar algo, ¿eh? No es de que seamos llenos de cosas o algo, pero sí tenemos que cuidarnos. Es lo que tiene el agrónomo. Yo soy contigo ahorita en este curso. El agrónomo realmente se caracteriza por ser una persona fuerte, pues, pero imagínense que por un pequeño descuido nos caiga alguno de estas enfermedades y que al final reaccionemos así mal, ¿verdad? Entonces, es mi obligación mencionarles, es un tema bastante interesante, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a utilizar este material, ¿verdad? En la Universidad de Salamanca. Por supuesto que acá hay muchas complejidades. El nivel, yo voy a enfocarme en unos puntos que nosotros tenemos que conocer. Ahí hay mucho de este documento que no lo vamos a ver, bueno, precisamente por la complejidad que tiene y que a nuestro nivel, pues, lo vamos a ir viendo solo lo que nos interesa. Entonces ya hablábamos la vez pasada, por ejemplo, ya hablábamos de algunos conceptos generales. Por ejemplo, Inge, disculpe. ¿Sí? No sé si me puede aceptar el otro diapositivo. ¿Cómo así con el otro? Es que estoy con Margarita en su cuarto, pero ya regresé al internet, entonces voy a andar en mi computadora. Pero sí está bien, pero me manda la invitación porque no me aparece. Bien, gracias. Entonces les decía, como concepto de la OMS, bueno, desde el año 47, 1947, ya lo habíamos definido un poquito la vez pasada, es el estado de completo bienestar físico, mental y social, dijimos. Y no solo la ausencia de enfermedad y dolencia, ¿no? Sino que también es algo que va más allá de eso, ¿no? Y como concepto de una enfermedad, pues lo vamos a
a definir como un estado de disfunción, creo que ya lo habíamos definido también, del organismo, detectable por algún sentido de la persona o por algún tipo de análisis. O sea que acá lo podemos identificar por la experiencia, así, viendo algunos síntomas, viendo signos, lo podemos detectar de manera visual, ¿verdad? O por algún sonido. Entonces, por eso dice acá, detectable por algún signo de algún sentido de la persona. Podemos detectar algo, lo podemos detectar a través del sentido del oído, a través de la percusión, por ejemplo. ¿Y qué pasa cuando nosotros, pues, somatamos alguna parte del estómago del animal? Pues tiende a emitir un sonido. Todas esas técnicas los vamos a ir viendo más adelante, pero a eso se refiere, detectable por algún sentido de la persona, o pues, alguien más está conectando, o por algún tipo de análisis que podría ser de laboratorio. Eso sería. Ahora bien, había un concepto antiguo, ¿verdad? La enfermedad era consecuencia de una falta cometida por el enfermo o sus progenitores. Un descuido, por ejemplo, ¿verdad? Una falta cometida por el mismo organismo, ¿verdad? Ese era el concepto anterior. Permítanme. Muy bien. Entonces, este era el concepto anterior, ¿verdad? Falta cometida por el enfermo o sus progenitores. Y el concepto actual, ¿verdad? Prácticamente integra lo anterior. Todas las formas de daño tisular, o sea, daño a los tejidos, daño a nivel de algún órgano, ¿verdad? Alguna lastimadura, alguna quemadura, algún daño, una lesión, ¿verdad? A eso se refiere. Lesión. Comienzan con todas estas formas de lesión, digamos, comienzan con una alteración molecular o estructural de las células del tejido afectado. Eso sí es muy específico. Tiene mucho en común, ¿verdad? Esto va más allá, más de tipo, como que hablando un poco más de infecciones, ¿no? Todas las formas de daño de los tejidos comienzan con una alteración molecular, ¿no? Se desagregan, por ejemplo, los aminoácidos, se desconfigura la estructura, por ejemplo, de las proteínas, van perdiendo su forma. Eso es a causa, ¿verdad? De todas las lesiones que se hayan provocado, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo se da? ¿Cuáles son las causas que podemos enumerar, digamos, las causas de una enfermedad? Incluso, creo que les mencioné la vez pasada, vamos a hablar, por ejemplo, falta de oxígeno. Ya nos puede ir provocando alguna lesión a nivel digamos, del cerebro, de los pulmones. Los agentes infecciosos, agentes físicos que están en el ambiente, por ejemplo, el polvo, alguna otra, principalmente el polvo, la radiación, digamos, las altas temperaturas, o las bajas temperaturas, también entrarían como parte de los agentes físicos. O sea, que nos podemos enfermar por esos tipos de agentes. Ahora, pueden también haber agentes químicos y drogas, que se agrupan en esto mismo, que pueden causarnos lesiones también en nuestro organismo. ¿Han dado cuenta ustedes de que los consumidores, ¿verdad?, de estos productos? No solo hablo de los que consumen drogas, sino que droga prácticamente entra en todas
los medicamentos, incluso que son para curar una enfermedad, ¿verdad? Pues muchas veces curan una enfermedad, pero a la vez provocan daño en la, ¿cómo se llama? En las mucosidades, por ejemplo, del estómago. Esto es general, ¿verdad? De los humanos o también de los animales. Entonces, también nos puede ir causando una enfermedad, ¿verdad? Tal vez estamos controlando una, pero si no nos cuidamos, también nos vamos haciendo daño por los residuos, por ejemplo, de estos agentes que van quedando en nuestro organismo, ¿verdad? Por eso es que hay que tener cuidado, ¿verdad? Esto es bueno para nosotros también. Si estamos bajo algún tratamiento, nuestras familias, a veces nos recetan a nuestras familias muchos fármacos, ¿verdad? Pero, y se da un tratamiento así por mucho tiempo o incluso de por vida, ¿verdad? Lo que no te dicen siempre es cómo te vas a cuidar de lo otro, ¿verdad? Entonces te puede ir dañando también, te puedes enfermar también. Agentes infecciosos, acá de hecho está resaltado en amarillo estos dos puntos, agentes infecciosos y también reacciones inmunes. Es acá donde nosotros vamos a enfocarnos un poquito más. Nos vamos a enfocar un poquito más porque estamos mucho más en contacto con estos dos puntos. Ya vimos acá de manera general, ya les hablé un poquito de cada uno, las alteraciones genéticas también, ¿verdad? Que ya tendría que ver, ¿verdad? Con todo el manejo digamos, de las especies, ¿verdad? Desequilibrio nutricional que también puede provocarnos por ejemplo, alguna deficiencia de alguna vitamina. Ustedes saben que si le falta al cuerpo alguna vitamina, ya queda más susceptible al ataque de algún agente, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, todo está relacionado. Hablamos de falta de oxígeno, agentes físicos, agentes químicos y drogas, agentes infecciosos, reacciones inmunes, alteraciones genéticas, y desequilibrio nutricional. El desequilibrio nutricional muchas veces está en nuestras manos, pues trabajar bastante ahí, ¿no? Para poder ya estar pendientes ya solo de algunas de los agentes químicos y drogas. Están en nuestras manos muchas veces. El control de los agentes físicos, las condiciones en las que van a estar los animales. Por ejemplo, nosotros, acá por ejemplo, de agentes físicos, por ejemplo, en los lechones, los que están por destetar, ¿verdad? Ustedes saben que la regulación de la temperatura tiene que ser gradual, ¿verdad? ¿Qué pasa si descuidamos un cerdito? Los cerdos destetados, se les puede presentar una neumonía, ¿verdad? Entonces, están casi que bajo nuestro control, ¿verdad? Estos dos, incluso las alteraciones genéticas, se pueden ir trabajando, se pueden seleccionar los mejores progenitores, digamos, o conseguir un buen material, ¿verdad? Pero también se puede contaminar en el caso de transporte materiales genéticos, como el semen, por ejemplo. Pero en sí, digamos, estos dos serían los que a veces no sé, ¿no? Vamos a ver ahorita. De hecho, vamos a ver, dice infección. Vamos a empezar a hablar de uno de estos puntos. Por ejemplo, agentes infecciosos. Primero vamos a definir qué es una infección. Una definición de infección vamos a definir de la siguiente manera: colonización de un organismo pluricelular. Cuando hablamos de ese organismo pluricelular, nos referimos al hospedador, nos referimos por ejemplo, a la persona, a los animales, ¿verdad? Esos van a ser los
hospedadores, sería el organismo pluricelular, pero ¿de qué se va a colonizar? Por otro que emplea los recursos del primero para perpetuarse. Infección puede ser de diferentes maneras. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer por ejemplo, si nosotros tenemos una herida y se nos infecta? ¿Qué van a hacer? Las bacterias van a consumir van a aprovechar nuestras células que están desarrollándose en condiciones en las que las bacterias están muy bien, pues van a empezar a consumirlas, se va a aprovechar de los recursos que tienen. Entonces se van a ir multiplicando, van a ir primero colonizando, después se van multiplicando. Y el organismo tiene que estar batallando una y al final se puede recuperar o morirse. Si logra recuperarse, pues esta enfermedad infecciosa, ¿verdad? Puede ser que cumpla con estas tres fases. Entonces, manifestación es enfermedad infecciosa. Manifestación clínica de una infección. Toda enfermedad infecciosa pasa por 3 fases. La primera, dijimos que llega en este caso, el agente infeccioso. Ahorita vamos a ver qué agentes son los que nos pueden estar. Ahorita solo les mencioné bacterias, pero hay más. Entonces, el periodo de incubación va a ser el tiempo completo entre la entrada del patógeno y la aparición de los primeros síntomas. ¿Ah? En este periodo el patógeno se multiplica o se reproduce y se disemina, empieza a multiplicarse, hay una herida y llega y empieza a multiplicarse, empieza a establecerse. Primero establecerse y luego empieza a multiplicarse, a agrandar su población. El cuerpo pues, va a reaccionar, los cuerpos puede ser que reaccionen diferente, va a reaccionar, va a sentir así extraño qué es lo que le está pasando, ¿verdad? Entonces empiezan los primeros síntomas. Por ejemplo, cuando nosotros nos da una fiebre, por ejemplo, primero nos sentimos como que empezamos a sentirnos decaídos, empezamos a tener algún tipo de sudoración, ¿verdad? Empezamos a tener algún dolor de cabeza. Son los primeros síntomas, pero esos síntomas, si se dan cuenta, no son específicos, ¿verdad? No son propios, digamos, o no son típicos. Entonces, primero el organismo empieza a tener esos síntomas generales, digamos. Entonces, como segundo paso, que es el periodo de desarrollo, es cuando ya aparecen en la enfermedad, por ejemplo, algún tipo de flema, por ejemplo, algo más típico de esta enfermedad para decir, bueno, esta persona tiene tos, por ejemplo, nos sale algunas ronchas o algo, pero entonces ya se van viendo, no, este tiene tal cosa, tiene Zika, por ejemplo, tiene chikungunya, por ejemplo. Entonces ya se van estableciendo, ya van apareciendo los síntomas típicos. Luego vendría la convalescencia, que no es más que la reparación y la recuperación del organismo que lo está padeciendo. Esas serían las 3 fases, digamos, más bien de manifestación, ¿no? De cómo se presenta el organismo. Pero que llega, se incuba, empieza a colonizar, ¿no? Y en el periodo de desarrollo, pues ya aparecen los síntomas típicos propios de una enfermedad, y ya sería la recuperación del mismo que está haciendo. Hay enfermedades que poseen síntomas y signos que poseen ver, identificar, ¿verdad?
pero hay otras que no. Cuando nosotros podemos ver, nosotros podemos percibir estos síntomas y signos, vamos a hablar de una enfermedad conocida como o las enfermedades dentro del grupo de las enfermedades clínicas. Y si nosotros no percibimos, ¿verdad?, no vemos lo que está sucediendo, no sabemos, no aparecen síntomas, no aparecen signos, al menos cuando empieza a iniciar, al menos en las iniciales, podemos hablar de una enfermedad subclínica. Por ejemplo, pues hemos escuchado de mastitis subclínica, ¿verdad? Puede ser que las vacas tengan mastitis y nosotros no aparecen estos síntomas y signos, pero si se hace un test ya más profundo, podemos identificar, podemos establecer que sí tenemos ese problema, ¿no? Y el ejemplo que tenemos con lo que nos está pasando en la pandemia, el COVID, muchas personas presentan síntomas y otros que son asintomáticos. Entonces, por esa manera, cuando presentamos síntomas y signos, podemos hablar de una enfermedad clínica. Y cuando aumenta, es una enfermedad que prácticamente es más peligrosa, ¿no? Más peligrosa porque no sabemos si está en, nosotros estamos confiados y a lo mejor anda entre nosotros, ¿verdad? A lo mejor anda entre nosotros, es como Judas, ¿no? Entonces aparece entre nosotros pero no lo estamos viendo, no lo podemos identificar, no decir, no manifiesta ningún síntoma o signo. ¿Cómo nosotros podemos, en el caso de la medicina veterinaria y zootecnia, cómo lo podemos ver? ¿Cómo podemos ver si estamos bien o estamos mal? Por eso está el uso, por ejemplo, de las curvas de producción, ¿verdad? Las curvas de producción, o también la parte de las conversiones alimenticias. Acá es donde entra la importancia de estos indicadores, ¿no? Cuando se habla de baremo, estamos hablando precisamente de esos indicadores o de esas escalas de productividad. Perdón si se les tapa por ratitos una parte de párrafo. Cuando nosotros hablamos de baremo, estamos hablando de esas escalas o de esos indicadores de la productividad. Entonces nosotros podemos decir, estamos muy bien. ¿Qué es lo que decimos cuando sale una buena producción de buen tamaño de huevos, hay uniformidad, hay un buen porcentaje de postura, estas curvas no varían tanto con lo que se establece teóricamente, ¿verdad? Nuestra granja está trabajando bien? Entonces podemos decir, o lo empleamos como un indicador. Entonces decimos, bueno, estamos haciendo bien cosas, muy bien, eso significa que estamos bien la parte de la alimentación, estamos haciendo bien la parte de manejo, estamos haciendo bien algún plan de vacunación, ¿verdad? Estamos haciendo bien el comportamiento de nosotros con los animales, ¿verdad? Entonces hay varias cosas que van a reunirse ahí y van a expresar esa productividad. Con mayor frecuencia se tiene en cuenta el bienestar de los animales. Se emplea como indicador la productividad, ¿no? A partir de eso nosotros decimos, acá tendríamos un 80% de postura y estamos a 70, ¿verdad? Según los datos teóricos para esa raza, por ejemplo, de aves, tendríamos que estar a un 80 y a esta edad estamos a 70 o 60 menos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No estamos cambiando cama? ¿Qué es lo que nos está pasando? O la mortalidad que se va obteniendo también, ¿verdad? Alguna deficiencia de minerales, por ejemplo. Entonces nos va a servir esa productividad para decir, bueno, acá estamos fallando, o nos sirve para poder hacer algo, para
tratar de identificar qué es lo que está pasando. Los animales se sienten muy estresados por alguna por un chus o necesitan más ventilación, ¿verdad? Entonces todo eso, para todo eso nos sirven estas pruebas de productividad. Bien, concepto de sanidad animal, creo que ya lo vimos un poquito. Esta cuestión de sanidad animal, y vimos que es una disciplina que vela por la salud de los animales útiles, ¿verdad? Acá el enfoque de nosotros pues siempre es por estos animales productivos o útiles y por la calidad de los productos derivados de ellos. Para ello es necesario hacer énfasis en, por ejemplo, para lograr esta sanidad, en prevención de enfermedades. Primero la prevención, no solo en los animales, sino también en los cultivos, siempre hemos resaltado eso. Es mejor prevenir que lamentar, hemos dicho. Entonces, prevención de enfermedades, luego el control de enfermedades si aparecen, y control de productos. Entonces, estos productos y subproductos, ¿no? Entonces, todo eso contempla lo que es la sanidad animal. Bien, no sé si vamos bien ahí, jóvenes. Yo voy hablando, tal vez voy muy rápido. ¿Cómo vamos ahí? ¿Todo bien? Sí, estamos Inge. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Entonces dijimos que contempla la prevención de enfermedades, el control de productos, y acá vemos varios tipos de prevención que prácticamente está relacionada con la anterior, ¿verdad? El primer punto, el primer enfoque, dijimos, es la prevención, ¿no? Pero la prevención en un sentido de tratar de no exponer nuestra granja a los patógenos, ¿no? ¿Cómo lo logramos? A través de las distintas medidas de bioseguridad que tengamos que realizar, ¿verdad? A través de los cuidados. No lo vamos a descuidar. ¿Por qué lo vamos a descuidar? Si nosotros, mejor si ni siquiera ingresamos estos patógenos, ¿verdad? Créanme, es muy difícil. Yo creo que les comenté que estuve en una granja muy tecnificada, en donde los controles de bioseguridad eran yo creo que vale la pena comentarles. Fue una granja de cerdos. Las medidas de bioseguridad eran muy estrictas, ¿verdad? En donde sí se cumple todo lo que nos han mencionado en cómo se llama, en la teoría, ¿verdad? Por ejemplo, desde el inicio, uno no puede, desde el primer cuarto, hay un cuarto, un pequeño cuarto donde uno llega y se coloca unas bolsas en el primer zapato del pie derecho, por ejemplo, se lo coloca y ya de ese pie, ¿verdad? Y ya le dan otra, se pone la otra bolsa en el otro zapato, sobre el otro, pone el zapato en la otra bolsa, ¿verdad? No te la has quitado todavía, ¿verdad? Entonces entras al primer cuarto y luego te quitas los zapatos ya dentro de la bolsa, los dejas ahí, pasas a otro cuarto, te quitas la ropa, ¿verdad? Ya luego de eso, ahí te quitas completamente toda la ropa, no puedes llevar niño, no puedes llevar paquetes, no puedes llevar nada. Y entonces pasas a ese cuarto y te tienes que bañar. Ahí hay una ducha, hay
hay todo ese cepillo para, no puedes dejarte crecer las uñas, ¿verdad? Tienes que tener las uñas bien recortadas y te dan un cepillo especial para que te cepilles las uñas bien, ¿verdad? De las manos y de los pies. Eso es en la mañanita al entrar a la granja. A ver, no sé si me escuchan. Sí, Inge, lo escuchamos. Sí, Inge. Muy bien. Entonces entras, les comento esto porque es importante. Ahí van a ver por qué. Se tiene que pasar uno en todo ese proceso. Pasa uno y ya le dan una toalla del otro lado. Se coloca la toalla a cada persona que va pasando y ya le va dejando una toalla a uno. Te secas y ya tienes una ropa que es para vos dentro del otro lado de la granja. Pasas al otro lado, te dan unas sandalias, ¿verdad? Vas recorriendo digamos, la granja, digamos, te vas a registrar, ¿no? Te registras, ahí todavía ni siquiera has llegado todavía a donde están los animales, ¿no? Pasas, recorres, ahí hay un corredor de unos 30 metros, sigues caminando, con sandalias, llegas a otra pila de desinfección, en donde dejas tus sandalias, te colocas las botas, ¿no? Te colocas tus botas, te dan, ahí hay un chorro con agua tibia y jabón nuevamente para que nuevamente las manos, te desinfectas las botas, ahí hay desinfectante y todo, y bueno, luego pasas, abres la puerta y ya estás dentro de la granja. Todo ese proceso que les mencioné es tan estricto, minucioso, ¿verdad? Pero ahí se con esa parte, pero ¿qué pasa cuando ingresan los alimentos de los animales? ¿Qué pasa? Tal vez nosotros estamos cumpliendo esa parte, tal vez no ingresamos, tal vez nos cuidamos bien como trabajadores, pero ¿qué pasa con los alimentos que llegan? Puede ser que vengan contaminados también. ¿O qué pasa con los animales que entran? Puede ser que lleguen contaminados, porque precisamente con todo esto, pues nosotros pudimos detectar siempre problemas de parásitos. Vimos parásitos que, bueno, parecían ascaris, ¿no? Que es un tipo de parásito. Y entonces uno dice, tantas cosas que uno hace y para que nos topemos con esto. Ahora imagínense cuando no existen todas estas medidas. Imagínense cómo estaría eso de infestado o de infectado. Entonces, acá un primer punto sería la prevención primaria, ¿verdad? A través de evitar la exposición a un patógeno. El segundo tipo, que ya sería, bueno, ya está dentro algún patógeno. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que hacer una prevención secundaria, tenemos que tratar a ese cuarto que tenemos ahí. Bueno, acá vimos un parásito y pues en todo este cuarto ya tengamos este parásito, ¿no? Porque ya lo vimos por ahí. Entonces, el proceso patológico detectable, ¿verdad? Sería el siguiente. Bueno, ¿qué nos queda? Ya está adentro, ¿verdad? Pudimos frenarlo acá, ya está acá. ¿Qué nos queda, verdad? Pues tratarlo, ¿verdad? Ya sería como un tipo de prevención secundaria. Acá, si se dan cuenta, se detectó puede ser que se detectó el agente. Luego, si no se detectó este punto, se nos fue de la mano también y se manifestó la enfermedad, tendríamos que tener otra prevención ya final, ¿verdad? Una prevención terciaria. Una prevención terciaria, no pudimos tratar la enfermedad y se sigue ingresando, o sea, sí, se sigue estableciendo esa enfermedad. Bueno, ustedes saben que hay secciones en cualquier granja, bueno, de plano, a modificar esa productividad a través del descarte de algún grupo de animales. Entonces, lo inicial ya lo comentamos acá.
que tener mucho cuidado para evitar pasar por toda esta línea que habíamos, que estamos mencionando, para que no tengamos ese problema. Bien. Por ejemplo, lo que les estaba comentando en el momento de nosotros, cuando vimos estos parásitos en heces de algunos cerdos, pues inmediatamente notificamos, ¿verdad?, que habíamos visto esa parte. Bueno, acá ya se realizó un control. Bueno, ya está dentro y claro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y ahora esperar, ¿verdad?, que no se manifieste algo más grave, ¿verdad?, una enfermedad ya clínica, para no llegar hasta todo esto. Bien, entonces son tipos de prevención que se pueden ir tomando en cuenta, ¿verdad? Zoonosis, ya lo comentamos la semana pasada. Zoonosis, enfermedad de los animales que puede transmitirse a las personas. Hablábamos bueno, acá hay varios, pueden ser a través de parásitos, pueden ser a través de un virus. Hay varios tipos de agentes que pueden estar asociados en estas enfermedades zoonóticas. Zoonosis se llama zoonosis, y si hablamos de las enfermedades, vamos a conocerlas como las enfermedades zoonóticas. Zoonóticas, se lo describí en el chat. Bien, factores relacionados a este tipo de interacción, ¿verdad? Primero, relación cercana con hospedador habitual. Cuando yo hablo de hospedador habitual, me refiero, por ejemplo, digamos, hay enfermedades que solo atacan un hospedador, por ejemplo, un cerdo, que solo se presentan en el cerdo y en los animales. Entonces, si nosotros nos relacionamos mucho con ese hospedador habitual, también por obvias razones, pues también nos puede transmitir esa enfermedad. Tenemos una relación muy directa con los cerdos y nos pueden transmitir. Es una relación directa que tenemos con ese hospedador. La falta de higiene de las personas también es otro factor. Y lo otro es la intromisión del hombre en el medio donde vive solo el hospedador natural. Acá es donde yo hice énfasis en hospedador habitual. Les hablé de un cerdo y el hombre. Pero a veces la enfermedad puede ser que aparece en el cerdo y se transmite también al hombre. Pero también, aparte de eso, puede ser que tenga otro hospedador intermediario, llamémoslo así. ¿Qué significa esto? Puede ser que el hospedero, ¿verdad?, el parásito, como ejemplo, puede ser que cumpla un ciclo de vida en ese hospedador habitual, ¿verdad?, que en este caso el cerdo, y viene y otra parte del ciclo, pues lo tiene que cumplir o lo pasa a otro organismo, ¿verdad?, y finalmente al hombre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay enfermedades que vimos ahí en el caso de los cerdos, que dijimos que ataca a los cerdos, pero que también los jabalíes. Los jabalíes son hospedadores. Entonces, puede ser que la persona tenga una relación cercana con ese hospedador habitual, pero también puede ser que se vaya de cacería, por ejemplo, y se encuentre o interactúe o logre cazar un jabalí y a través de eso le transmita eso. Entonces, al final de cuentas, puede ser que interactúe también con el hospedador natural. De varias maneras, entonces, son las relaciones los que se pueden dar para la cuestión esta de zoonosis. Bien. Agentes infecciosos, ahora sí. Recordemos que venimos hablando desde este punto, de agentes infecciosos.
¿Cuáles son los agentes infecciosos que sobresalen, digamos, ¿verdad? En cuanto a enfermedades de los animales y también de las personas? Uno, que son los priones. El primer agente infeccioso son los priones, que ahora vamos a definir. Los virus, que ya sabemos, bacterias y parásitos. Son los principales agentes infecciosos que nosotros podemos toparnos. Vamos a empezar con el primero. ¿Verdad? Vamos a definir qué son los priones. Los priones no son más que agregados, ¿verdad?, supramoleculares de proteínas. Eso sería supramoleculares de proteínas, glicoproteínas específicamente, con pegamentos anómalos y son transmisibles. Se expresan en diversos tejidos, principalmente en las neuronas del sistema nervioso central, y se unen a su membrana. Acá voy a ampliar un poquito más esta imagen. Acá, por ejemplo, les comenté la vez pasada de una enfermedad que provoca una descoordinación en el habla, les dije, en el caminar, en el paso de las personas, de las vacas locas. De hecho, esa enfermedad no es como la hepatitis espongiforme bovina o encefalopatía espongiforme bovina, que se da en los bovinos. Es una enfermedad transmisible a los humanos, dijimos que provoca esa enfermedad, ¿verdad?, de Creutzfeldt-Jakob, ¿se recuerdan? Bueno, lo vimos en la presentación anterior, pero estoy viendo que se nos fue el tiempo. Lo vamos a continuar el día el día miércoles. Lunes, ¿verdad? Entonces, que tengan una feliz tarde. Nos vemos el día miércoles. Feliz tarde. Feliz tarde. Inge. Feliz tarde a todos. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, Inge. Feliz tarde, Inge. Feliz tarde.